Vamos a hablar del transporte, vamos a hablar de este sistema que no está cerrando. Salía una encuesta de la Universidad Nacional de Rosario, publicada en el Decano de la Prensa Argentina en las últimas horas, de que los rosarinos están bajando de los colectivos, se están bajando de las unidades, algunos por elección, porque deciden andar en bicicleta, utilizar algún transporte más, digamos, a tracción a sangre, y otros porque no pueden pagarlo. Bueno, vamos a preguntarle a un experto de la materia, me refiero a Mariano Antenore, que ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo estás, Mariano? Buenos días. ¿Qué tal, Antonio? Buen día. Gracias. No, por el momento me llamo Antonio, pero podría llamarme Alberto, podría. Perdón. No, al contrario, no hay problema. Pero, a ver, ¿qué está pasando con el transporte en la ciudad de Rosario? Porque es la discusión de nunca acabar. Año tras año tenemos lo mismo. Sí, digamos que la pandemia fue la frutilla de la torta que coronó esta situación de declinación del transporte público desde hace más o menos 15 años a esta parte, cuando se empezaron a tomar algunas medidas más bien relacionadas con ciertos consejos tecnológicos, estaban reñidas con lo que ocurre en la calle. Esto fue la fusión de líneas, el reparto de subsidios de forma inequitativa desde la nación, las empresas privadas que aprovecharon en algunos casos. Vos estabas hablando de algún caso de cohecho. Bueno, tuvimos en Rosario un sonado caso en su momento de alguien que fue acusado de revender el gasoil de precio subsidiado o de utilizarlo para sus propios camiones que transportaban granos. Lo cual ocasionó el vaciamiento de una tradicional empresa de la ciudad. Y bueno, ese fue uno de los ejemplos de lo que se vinieron sucediendo con la crisis de transporte, diría yo. Desde la crisis de 2001 para acá se recrudeció y llegamos a lo que tenemos hoy. Claro. Ahora, ¿de dónde deben salir los recursos para el transporte? Que entiendo, corregime después si me equivoco, pero es deficitario en todo el mundo, porque por lo que dicen los analistas, en todo el mundo es deficitario. Ahora, que sea deficitario no significa que no se lo considere un servicio social, porque el transporte no deja de ser un servicio social. Ahora, ¿de dónde deben salir los recursos? Porque la Nación dice que ya pone lo que tiene que poner, la provincia dijo que ya puso lo que tenía que poner, el municipio dice que no da abasto. De algún lado hay que afectar partidas, digamos, porque si no cierra la ecuación, digamos, no funciona. Como vos bien decís, Antonio, el transporte es deficitario en todo el mundo y el transporte está subsidiado en gran parte del mundo también. Se paga por el servicio que se puede ofrecer y aquella calidad que no puede pagar el usuario es compensada con subsidios que provienen del Estado, de las arcas estatales. El problema es que en la Argentina hemos tenido un reparto muy inequitativo. Buenos Aires se lleva el 85% de todos los subsidios que hay en el país, solamente el 15% es repartido en las provincias. Eso es lo que posibilita que en Buenos Aires se pueda pagar un boleto de 18 pesos, cuando nosotros hace más de un año estamos pagando 32. Claro. Entre otros detalles, además de que han podido mantenerse las empresas privadas por componentes, en muchos casos en Capital Federal, acá se han caído, se han tenido que municipalizar algunas, y cuando se ha intentado volver a un esquema mixto, tenemos un caso muy palpable de fracaso, como es la empresa El Cacique en la ciudad de Rosario, donde realmente esta empresa está dando un servicio pésimo y con permanentes amenazas de retirarse de nuestra ciudad. Entonces, la municipalidad hace lo que puede, ha aportado mucho dinero, con una herramienta financiera propia como es el Banco Municipal, se han podido adelantar en algunas ocasiones los sueldos, la provincia también ha puesto, pero bueno, en parte se necesitan mayores aportes estatales de la nación. De la nación, claro.
¿Somos discriminados los del interior, los ciudadanos del interior, respecto a Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la provincia de Buenos Aires? ¿Disciplinado en cuanto a la administración de los subsidios? Quiero decir, discriminados en cuanto a la administración de los subsidios. Discriminados. Claramente. El argumento que te ponen en Buenos Aires es que a mayor PBI, Producto Interno, que es el que tiene capital federal, lógicamente ellos merecen una porción mayor de los subsidios. No es la mirada que tenemos nosotros desde el interior. Claro. Pero es el análisis que ellos establecen y son los que tienen la virome para firmar los cheques. Entonces se mezcla una cuestión política de donde están los reservorios de votos más la cuestión de tecnócratas de escritorio, que son los que marcan estas tendencias y que por supuesto son mayormente oriundos de la capital federal. Claro, sí, lo que pasa habitualmente, ¿no? En casi todas las áreas. Ahora, recuerdo en el 2014, el entonces concejal Carlos Cosia, que bueno, era veterinario, ingresó al Consejo, quiero decir. En el 2014, él presentó un proyecto para que se financie el transporte por intermedio de una tasa que debía cobrarse al casino. Creo que no tuvo mejor suerte esa iniciativa, no se aprobó, me parece, de hecho, pero ¿se podría pensar en alternativas más creativas, digamos, para salir de este brete y de esta discusión entre los tres niveles estatales para ver quién financia el transporte? ¿Pensar en otras tasas, en otras alternativas? Me parece que trasladar el costo de un servicio público, una actividad totalmente ajena, como podría ser la del casino, no es una cosa demasiado lógica. Claro. Si uno le busca una explicación, ¿a título de qué tiene que ser el casino? Porque recauda mucho dinero. ¿Y qué tiene que ver eso con el transporte? Es como si le fuéramos a cobrar nosotros a Techín, porque es una de las empresas más importantes del país, que nos subsidia el transporte público. No tendría sentido, por lo menos en mi visión. Yo sí creo que el servicio público esencial, como es el transporte público, debería ser incorporado en una mínima escala, no que signifique un gran incremento, en la tasa general de inmuebles. Así como tenemos alumbrado, barrido y limpieza, que todos los inmuebles de la ciudad paguen un mínimo, no estoy hablando que se carguen los bolsillos del trabajador, un mínimo de incremento, 1.2, y que eso vaya a formar parte del fondo compensador. Y yo entiendo que con la cantidad de inmuebles que tiene la Municipalidad de Rosario, alcanzaría en gran medida a paliar un déficit, hasta que se revea en el Congreso el tema del reparto de los subsidios. Claro. O sea, en realidad el transporte público gratuito no existe. De algún lado se paga. Y si queremos tener un colectivo con aire acondicionado, con piso bajo, bueno, estamos hablando de $170.000 que sale hoy. Entonces, en función de eso, los repuestos que también están dolarizados, si digo $170.000, es necesario, bueno, ver de dónde se cubre. Si no, vamos a terminar con carros tirados por caballos o bajándonos de los pocos colectivos que quedan. 170.000 me dijiste cuesta una unidad, digamos. ¿De cuántos pasajes? Sí. ¿De cuántos pasajeros? Un ómnibus nuevo cuesta $170.000. ¿De cuántos pasajeros estamos? ¿De los grandes o de los más chicos, digamos? No, de los grandes, como los que se incorporaron durante 2019. ¿Cuánto es el número de pasajeros que lleva? Y más o menos 85 pasajeros. 80, claro. Sí. Increíble, ¿no? Porque después estaban los más chiquitos, que no sé cuánto iba, pero creo que la mitad o algo parecido. No entiendo lo de los más chiquitos y unidades más pequeñas. El tema es que a unidades más pequeñas hacen falta precisamente más coches. Y el 47% del costo del transporte está dado por los choferes, por el sueldo de los choferes. Entonces, a mayor cantidad de colectivos haría falta más personal, que sí sería más mano de obra, pero también mucho más difícil de pagar.
en función de este porcentaje tan alto, Claro. que implica la mano de obra dentro del esquema estructural de costos del transporte. Desde el Ejecutivo y también desde el Consejo Municipal de Rosario, que comparten signo político, digamos, Pablo Haukin a nivel Intendencia, María Eugenia Schmuck a nivel Consejo, están hablando de readecuar recorridos, digamos, y de readecuar frecuencias. Ahora, esto en la práctica suena o tiene olor, no sé cómo se implementará, pero a reducción de recorridos directamente, no recambiar, sino reducir los recorridos y reducir aún más la frecuencia, porque en algunos lugares hay barrios que prácticamente ni llegan los colectivos o llegan totalmente a destiempo. ¿Esta es una solución o es un parche para el momento? Yo creo que es una coyuntura, también agravada por precisamente el tema de la pandemia. Durante muchos meses se solicitó que no se utilizara el transporte público, salvo que se fuera un trabajador esencial de la salud o de alguien que no puede dejar de concurrir a sus labores. Esto en gran parte sirvió para descongestionar las unidades, empezaron a tener frecuencia de días domingo, y es una situación que no se recuperó, siendo que mayormente, salvo la educación y la administración pública, todos los demás ya volvieron a trabajar y necesitan el transporte. Entonces acá se juega en la cuestión sanitaria. Te ponen un colectivo cada 20 minutos, 25, 30, y cuando vienen demasiado completos, o te levantan y te expones a contagiarte por una gran aglomeración de pasajeros en un espacio cerrado, o directamente el ómnibus sigue de largo y tenés que esperar 40 minutos o buscar otro medio de transporte para llegar a tus ocupaciones. Claro. Es una paradoja lo que se está planteando, pero en el corto plazo yo no veo que haya otra salida si no se quieren aplicar alguna medida un poco más, digamos, severa, como podría ser el aumento de la tasa de inmuebles o buscar recursos de otro lado. Claro, finalmente, ¿debe quitarle la concesión el municipio al cacique? Esta empresa que, como bien vos decís, amenaza públicamente, y es más, el municipio asimila la estocada. ¿Debe quitarle la concesión? Si nos guiamos por los días que hubo paro, diría que sí. En este sentido, la Ordenanza General de Transporte es muy clara respecto de la cantidad de tiempo que una empresa puede estar sin prestar servicio, que creo que no pueden exceder las 48 horas. Lo que pasa es que en este caso los paros fueron por una cuestión de fuerza mayor. Si bien fueron medidas gremiales, es la empresa la que es la responsable de prestar el servicio, con sus propios choferes o con otros que pudiera llegar a contratar, a convocar. Lo que pasa es que, ¿cómo hace una empresa en esta coyuntura sanitaria cuando la recaudación le ha bajado prácticamente un 70%? Entonces, yo estimo de que el municipio ha contemplado esta situación excepcional y por eso no ha actuado con la firmeza que está habilitada a hacerlo de acuerdo a la ordenanza. Claro. Muchas gracias. Déjame que yo te aporte algo más, Antonio, en los costos de transporte. Muchas líneas de Rosario trascienden los límites de la ciudad. Yo sé que esto que voy a decir tal vez no sea simpático, pero los municipios aledaños que se valen del transporte de concesión municipal no hace ningún aporte para los subsidios, como si hace Rosario, Santa Fe y Nación. Por ejemplo, un ómnibus que va a Villa Gobernador Galvez, que podría ser la 142, la 103, Villa Gobernador Galvez no pone un centavo para que el ómnibus municipal rosarino llegue hasta ahí. Y ahí nos perjudicamos los que vivimos de este lado de la Rosa Saladillo, por ejemplo, que esperamos mucho más una unidad, que viene llena, que no nos levanta, porque ya viene completa desde las localidades vecinas. Y bueno, yo creo que al transporte se lo salva entre todos los municipios a los que sirve. Y me parece que eso es algo que tienen que ir sentándose los intendentes de la región, y que no sea solamente la ciudad de Rosario la que ponga una cuota municipal
para el sostenimiento del sistema, sino que sea un esfuerzo compartido por todos. Clarísimo el análisis, Mariano, te agradecemos el contacto. Gracias, Antonio, muy amable. Adiós.